Mi nombre es Nanette Giovanelli, soy presidente del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios, pero además tengo un programa, conduzco un programa de mujeres rurales, que cuenta historias justamente de lo que hay detrás de la producción. Y ahora le voy a presentar a las estrellas del panel. Santiago, si querés presentarte, se van presentando Santiago Angelillo, Mercedes Borrás, Juan José Blanchard, Gustavo Idígoras. Un panelazo, la verdad para mí es un gran honor. ¿Está habilitado? Me paso el... No. Ahí, sí. Hola, hola. Sí. ¿Arrancamos? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un honor para mí. Bueno, yo soy Santiago Angelillo. Yo soy gerente de Rincón de Corrientes. Es una empresa productora de carne, madera y cereales. La empresa es viven en Francia, son franceses, nacionalizados argentinos, y bueno, yo los vengo a representar y contarles un poquito lo que estamos haciendo. Tienen dos campos, uno de ellos muy grande en Corrientes, y hace algunos años comenzamos con un cambio en cuanto al modelo de producción. De alguna manera cambiamos totalmente el esquema tradicional, y contarles que bueno, que eso nos ha traído muchos beneficios, no solamente económicos, sino ambientales y sociales. Por supuesto que es un proceso y siempre apuntamos a más. Y además estamos en un proyecto de crédito de carbono, lo que lo hace además más motivador, digamos, ¿no? Mercedes. Bueno, hola, ahí está, ¿se escucha? Yo lo bajo un poquito. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor también formar parte de este panel con los compañeros que de referencia los conozco a todos. Yo soy Mercedes Borrás, vengo en representación de todo un equipo de trabajo que conforma Fundación Gran Chaco, y en parte también por la red de mujeres. Soy ingeniera agrónoma. Trabajé toda mi vida vinculada a proyectos de desarrollo de cadenas de valor, siempre con una mirada desde lo ambiental, desde la sostenibilidad ambiental, perspectiva de género, tratar de incluir a los pequeños productores también, hacerlos partícipe de las cadenas de valor y de poder acoplarse en otros mercados. Así que voy a contarles un poco a lo largo del panel cuál fue nuestra experiencia trabajando con muchísima gente, comunidades tanto campesinas como indígenas de la región chaqueña, Salta, Santiago del Estero, Formosa, Chaco. Así que largo para contar. Muchas gracias, Mercedes. Juan José. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Soy Juan José Blanchard, soy director global de operaciones del grupo Louis Dreyfus, y al mismo tiempo lidero Latinoamérica para el grupo. Hace ya un poco más de 27 años que trabajo en la empresa, toda una vida, y creo que les voy a contar un poco por qué creemos en Louis Dreyfus o en LDC, que tenemos que cumplir un rol fundamental en la cadena de valor. Nosotros estamos muy cerca de la demanda y les voy a contar un poco acerca de los cambios en la demanda mundial. Al mismo tiempo estamos cada vez más cerca del productor y queremos estar cada vez más cerca del productor para interpretar esos cambios en la demanda y llegar y comunicarnos con el productor para que le funcione la cadena. Creemos que tenemos que cumplir un rol protagónico en esa transmisión de valor, y es un poco lo que les vengo a contar hoy. Gracias, Juan José. Gustavo. Bueno, buenas tardes, soy Gustavo Idígoras, me toca presidir las cámaras de la industria aceitera y el Centro de Exportadores Cereales, básicamente los exportadores de cereales y oleaginosa de la industria de la Argentina. Dreyfus, uno de los líderes del sector. Y también la idea es comentarles ya no solamente la visión que tenemos como exportadores sobre los temas de sustentabilidad, sino lo que hacemos y lo que vamos a seguir haciendo en los próximos años con mucha fuerza. Y lo último es agradecerle a la red de mujeres rurales, que está súper activa, que cada año está creciendo, y desearles que sigan en ese camino, por lo que de verdad que son imprescindibles en esta agenda. Muchas gracias, Gustavo.
Bueno, hechas las presentaciones, vamos a conversar un poquito sobre esto de la sustentabilidad y si es negocio, si es solo para grandes empresas o si también como pequeños productores tenemos la posibilidad de producir de manera sustentable. Comenzamos por Santiago. ¿Es negocio la sustentabilidad? Sí, hola. Bueno, más allá de que sea negocio, es necesario, me parece. La sustentabilidad me parece que es clave para de los aspectos que lo conjugan, ¿no? Es decir, el negocio, el ambiente y las personas son claves para que eso justamente sea sustentable en el tiempo. No hay manera de poder lograrlo si no es creo yo, con innovación, con procurar que la gente que trabaja con nosotros esté mejor y sobre todo teniendo muy en claro que el tema ambiental es clave, ¿no? Estamos trabajando con recursos naturales que si nosotros no los mejoramos produciendo, difícilmente eso nos pueda dar una renta, ¿no? Y me parece que es fundamental, sí, totalmente. El otro día cuando nos reunimos previamente para organizar el panel, hablábamos de esto de la cultura, ¿no? La parte cultural del productor, ya sea grande, mediano o más pequeño. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo nos...? Sí, a veces la cultura, nosotros obviamente que respetamos muchísimo la cultura, pero la cultura no significa dejar de querer mejorar y progresar y hacer cosas nuevas. Nosotros, como les comenté en mi presentación, estamos haciendo una ganadería diferente, por así decirlo, la manera que se producía se produce hace más de 100 años. Sí. Y bueno, siempre buscamos mejorar la productividad, mejorar el ambiente. Es decir, la cultura nos juega en contra en ese sentido, porque yo diría que es la barrera más grande que tenemos que cambiar para poder pensar de otra manera, no pensar de una manera lineal, sino una manera más integral, ¿no? ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de cultura? Bueno, la cultura es, la gente hace las cosas porque siempre las hizo de esa manera. El ambiente hace algunos años no se tenía en cuenta como lo tenemos hoy. La verdad que hoy le damos una importancia, digamos que es clave, digamos, el ambiente. Y bueno, y eso hace que sea fundamental y para lograr la sustentabilidad. Hoy no se me ocurriría trabajar de una manera que no tengamos al ambiente incorporado, digamos, ¿no? Yo creo que es el indicador patrimonial más importante que tenemos en el sector. Impecable. Mercedes, esto, producir de manera sustentable, con todo lo que acaba de indicar Santiago, ¿es posible para el pequeño productor? Para la zona donde vos trabajás, ¿no? Fundamentalmente. Sí, por supuesto, y no solo que es posible, sino que un poco como lo mencionó recién Santiago, es imperativo, ¿no? El poder desarrollar cadenas de valor, cualquiera sea de la que estemos hablando en la región chaqueña, es tener muy en cuenta lo ambiental, sobre todo porque estamos trabajando en una zona donde las condiciones climáticas están ahí al día, marcándote la cancha muy, muy fuerte. Donde las condiciones ambientales no te permiten moverte con demasiado margen, y si te moves por fuera de ese margen, el daño ambiental es grande y la repercusión y el impacto es muy cercano. Entonces, si bien la sustentabilidad, como lo hemos discutido, como mencionó Nanette, estuvimos como una hora charlando previo a esto. Apasionadamente. Claro, podríamos haber seguido, el panel puede durar una hora más si nos dejan. Hay todo un tema de esto que vos mencionabas y también mencionaba Santiago, que tiene que ver con los hábitos, con las costumbres, a lo mejor con cambios de paradigmas respecto de las formas de producción.
y que tal vez no es tangible el negocio, beneficio económico, ¿no? Estamos muy acostumbrados a plantear la sustentabilidad y mirar, bueno, me cierran los números, no me cierran los números. Claramente todos trabajamos y desarrollamos actividad para obtener una renta. Ahora, el hacer las cosas bien, ¿no? Tanto en términos sociales como en términos ambientales, respetar los ciclos naturales del ecosistema en el que nos toca trabajar, sin lugar a dudas nos da una sostenibilidad en el largo plazo, que a lo mejor otros modelos un poco más, no sé, con un retorno más rápido, bueno, en el largo plazo nos puede traer problemas. Y cuando menciono esto en las comunidades, con pequeños productores, hay algo que es fundamental y es que prácticamente en todos los casos el productor convive con la producción, vive en el lugar, entonces el efecto de la degradación del ambiente, de cualquier tipo de efecto ambiental con pérdida de biodiversidad, con degradación de suelos y demás, afecta de primera mano. Lo ve ahí. Fundamentalmente mujeres y niños, esos son los más impactados. Juan José, ¿qué demanda, o sea, en base a esto, qué es lo que demanda el mundo también, ¿no? Como representante de una gran empresa, digamos, exportadora. Yo creo que en un punto... ¿Micrófono? ¿Hola? ¿El micrófono? ¿Me habilitas a él? Hola, ahora sí. Creo que en un punto la oferta y la demanda se encuentran, ¿no? Y nosotros como Dreyfus siempre queremos estar un paso adelante. Y hoy, a veces cuando vemos cómo es la demanda, cómo está cambiando la demanda, a veces, y le voy a contar algunos ejemplos mundiales, pero quizás no hay que ir tan lejos, ¿no? Cuando uno está en casa, ¿no? Yo soy padre de 3 hijas, dos adolescentes, y cuando uno discute, ¿no? Los cambios en los hábitos alimenticios, la combustión, se discute día a día. Eso no pasaba cuando yo era joven, ¿no? Y vos decías, nos preocupa si el productor hacemos las cosas bien o no hacemos las cosas bien. Llega un punto de que si no hacemos las cosas bien, no vamos a poder llegar a ese consumidor que está queriendo productos más saludables, más trazables, y ya lo estamos viendo. Hay muchos ejemplos, quizás no es masivo, pero hay muchos ejemplos muy fuertes, ¿no? Yo, por ejemplo, me tocó, viajo mucho, la semana pasada estuve en Australia, donde hoy Australia es un país que importa harina de soja de Argentina. Los volúmenes varían mucho según cómo sea el año. Si año muy seco importan mucho, años muy húmedos importan poco. Hoy prácticamente no hay harina de soja argentina que ingrese a Australia sin tener un sello de no deforestación o sello sustentable. Eso está pasando hoy en Australia, que es un país que acá no hay ningún tipo de regulación, es demanda pura, y eso está pasando hoy, ¿no es cierto? Después obviamente tenés dentro de la demanda regulaciones y tenés empresas que asumen compromisos, ¿no? Hoy tenés empresas que extraen mineral de hierro, por ejemplo, en algunas partes del mundo, y son muchos camiones que están en las minas, y que esas empresas se comprometen a carbono neutro 2030, 2050, y quieren que esos camiones que circulan en las minas circulen con un combustible renovable, ¿no? Lo que vemos muy fuerte que está pasando hoy fundamentalmente en los biocombustibles de segunda generación es en todo el tema de combustibles de avión, ¿no? Creo que hoy justamente veía una estadística en Europa que en este momento son 98 aeropuertos en el mundo que están realizando adaptaciones para poder mezclar el jet fuel con un combustible renovable. Y ese combustible renovable no es el biodiesel de soja, si querés, sino es el famoso biodiesel de la segunda generación, donde entran combustibles o aceites o grasas que no compiten con el alimento. Es un desafío mayor todavía, y ahí es cuando nosotros estamos muy a la vanguardia de ese programa de Camelina en Argentina. También entra el cebo animal, pero es limitado, o el aceite usado, que también es limitado, con lo cual es una conjunción de cosas, ¿no? La demanda genuina, cambios en los hábitos alimenticios y también regulaciones que van impactando en la demanda. Impecable. Gustavo, en base a esto que contaba Juan José, vos formas parte estás en BISEC, más allá de representar a la Cámara de los Exportadores. ¿Qué
¿Qué es lo que nos exige el mundo en cuanto a esta regulación que comentaba Juan José? Porque este año, bueno, el 2024 fue muy discutido este tema, estuvimos a punto casi de tener que ponerle una etiqueta a la soja y bueno, nos perdonaron un año, pero esto es hoy, como dice Juan José, es ahora. Se pasó un año, pero ya tenemos que estar trabajando en esto. ¿Cómo es la regulación en el mundo y lo que nos exige y cómo tiene que ponerse Argentina y obviamente los productores frente a esto? Sí, a ver, como dijeron todos los colegas, históricamente parecía que la demanda de estos temas iba a ser siempre del futuro. Hoy ya es una realidad. Hoy todos los lotes de producción de soja en Argentina ya no tienen solo que pensar en rendimiento, tienen que pensar en que no han deforestado de diciembre del 2020, el 100% de los lotes tienen que demostrarlo, tienen que demostrar que cumplen la legislación laboral en el 100% de los lotes, tienen que demostrar que no tienen conflictos con la legislación argentina e internacional de derechos humanos, tienen que demostrar que tienen un consentimiento previo en una zona de comunidades aborígenes, y tienen que demostrar todo eso con la trazabilidad en toda la cadena de comercialización hasta que hacemos la molienda, la cargamos en un barco y le vendemos al mundo. Esto que acabo de decir y resumir yo en 20 palabras es una tarea titánica de 60.000 productores y de 200.000 empresas en Argentina que involucra 18 millones de hectáreas y que tenemos que demostrar una por una cada hectárea que podemos lograrlo. Es una carrera. Es una carrera de cumplimiento social y ambiental, pero una carrera económica. ¿Qué decidimos hace 4 años atrás? Que no nos podíamos salvar individualmente si no nos salvamos colectivamente. Lo cual es un riesgo, porque también nos podemos hundir colectivamente. Y la propuesta colectiva fue BISEC, que es esta visión sectorial de Gran Chaco, que invitamos a las entidades de productores, a las cooperativas, a los corredores, a los acopios, a toda la cadena de valor de la soja y luego de la carne vacuna, a sumarse en una sola mesa, tener un solo sistema de trazabilidad basado en legislación argentina. Tenemos muchas cosas para mostrar, pero hay que mostrarlo y verificarlo. No nos podemos autopercibir sustentables, lamentablemente. Hay que demostrar que somos sustentables, y ya no solamente como cadena de valor, ahora individualmente. Cada uno de ustedes en la producción o comercialización o insumo que hace tiene que demostrar que todos sus productos y toda la lote de producción que tienen son sustentables. Europa, una vez más, es el malo de la película, así que arrancó rápido, entonces dijo, bueno, era el 1 de enero de este año, ahora lo pasó al 1 de enero del año que viene, dijo, el que llega y demuestra esto, me vende, el que no llega no me va a vender. Pero ¿saben lo que está pasando? Colombia ya no le compra más a Bolivia soja porque no puede demostrar lo que Europa pide. Entonces ya Colombia viene a comprar a Argentina. Australia no compra más en muchos otros lugares porque no lo puede hacer y lo puede hacer Argentina. Entonces, si nosotros capitalizamos esa posibilidad, que estamos muy cerca de hacerlo, podemos claramente tener una oportunidad de posicionamiento y, si se quiere, hasta dejar de pensar en el famoso commodity para empezar a buscar productos de especialidad. La sustentabilidad social y ambiental es una enorme oportunidad para la Argentina para crecer, pero tenemos que estar convencidos de ir juntos en ese camino. Una de las preguntas o una de las afirmaciones más polémicas de las que se conversó este año, el año pasado, fue que esto era una pararancelaria. Podemos decir que sí, que puede ser una pararancelaria, pero en el fondo es como dice Gustavo, el mundo va hacia eso y no podemos no verlo, y Argentina tiene estas posibilidades. ¿Qué posibilidades tiene el productor reales de poder cumplir con esto, no? Santiago. Sí, no hablamos de la carne, algo que a nosotros nos toca. La verdad que 5 minutos hablo sobre el tema. Estamos siendo interpelados la producción ganadera y lo mismo. Creo que tenemos una oportunidad increíble para poder demostrar de que no solamente no impactamos de manera significativa, sino que podemos generar el efecto inverso a las emisiones, digamos, empezar a volver inclusive a mejorar el ambiente. Por lo tanto, pasamos a ser los héroes en esta película, ¿no? Y posibilidades tenemos, por supuesto que sí, simplemente con la ciencia, con equipos adecuados y motivados,
no hay ninguna duda de que lo podemos hacer. Yo creo que es el sector para poder hacerlo. Nos están observando, nos están exigiendo, pero si lo logramos demostrar y de manera correcta, sin duda vamos a ser los héroes de esta película. Mercedes. Ah, sí, está. Bueno, un poco me voy a colgar algo que mencionó él, que tiene que ver con esto, dejar de pensar en el commodity, ¿no? Y qué capacidad tenemos de producir en un país tan rico como la Argentina, tan diverso, un montón de productos. Por ejemplo, menciono uno de los proyectos con los que estuvimos trabajando, todo lo que tiene que ver con la cadena de valor de la algarroba. La algarroba es un producto de excelentísima calidad, que puede ser utilizado no solo en nutrición, alimentación humana, sino también como un sustituto para la producción animal. Tenemos un potencial de producción enorme en el norte, hay muchísima producción de chaucha de algarroba. Lo que nos falta y en lo que estamos trabajando es en fortalecer redes locales para incorporar valor local, agregado de valor local, para poder empezar a acoplarnos a estos mercados tan exigentes, ¿no? Obviamente esto requiere de un trabajo permanente que venimos haciendo ya hace muchísimos años, siempre tratando de ir guiando los proyectos con los que trabajamos, mostrando esto, ¿no? El gran potencial de producción, el gran potencial de diferencial y la gran capacidad también, que es muy necesario, de desarrollar localmente, ¿no? En algunas regiones el agregado de valor local permite arraigo, permite a los habitantes de las distintas regiones permanecer en los lugares, que al mismo tiempo eso es una forma de conservar el ambiente. Entonces, obviamente todo lo que tenga que ver con mejoras en la calidad, en la elaboración de los productos. Nosotros ya estamos en una situación en la que mejoramos muchísimo la molienda, por ejemplo, pero nos falta un poco todo lo que tiene que ver con el secado de la harina. Y esto, la verdad que para las mismas comunidades fue muy sorprendente. Primero, evidenciar la capacidad de producir, pasar de, no sé, moler 50 kilos diarios a más de 50 kilos por hora. Entonces esa capacidad y poder visualizar también fue muy movilizador para seguir avanzando. Obviamente lo que tiene que ver con innovación en procesos, inversiones para poder instalar estas capacidades, son algunas de las cuestiones en las que venimos siempre trabajando, pero con un potencial no solo exportador. La vez pasada charlábamos de un alfajor riquísimo, que no voy a decir la marca porque no somos sponsores, contiene harina de algarroba, pero es harina de algarroba importada. Digo, pucha, tenemos un mercado local en el que podríamos incorporar materia prima de muy buena calidad, y hoy, bueno, vamos en ese camino. Muy bueno. Juan José, vos sos productor también, aparte de CEO de Dreyfus. Soy productor, sí. Contanos cómo impacta, porque el otro día hablamos y fue muy interesante, cómo impacta el cambio climático, porque hablando de la sustentabilidad, ya uno empieza a ver, ¿no?, el impacto en el clima. ¿Cómo impacta el clima en tu producción? Bueno. Que me encantó ese ejemplo que diste. Sí, no, yo soy de un campo de Pergamino, de mi familia, y hace muchos años hago agriculturas sustentables, con prácticas sustentables, casi una agricultura regenerativa, y lo que veo es que cómo a lo largo del tiempo toda la inversión se va pagando y reditúa, ¿no? El año pasado tuvimos hace poco, ¿no?, tuvimos un diciembre y un enero extremadamente secos en el Pergamino, muy pocas lluvias, históricamente muy bajas lluvias, y sembramos hoja de segunda prácticamente sin humedad, ¿no? Sin humedad, y vos fíjate cómo la soja en esos campos que tienen buen nivel de rastrojo, buena historia de buenas prácticas, aguantan, y el 1 de febrero, cuando empezó a llover como nunca, la soja despegó, y yo veo al vecino mío que hace la agricultura tradicional, si querés, y es una diferencia abismal, ¿no? Y no solamente eso, sino lo ves de acá en adelante, ¿no? Porque yo creo que hoy es más
no esperar que llueva, sino también cosechar agua, ¿no? Estamos lloviendo, en febrero más o menos llovieron como 300 milímetros, creo que 100 milímetros de más de lo que necesitaban los cultivos, y esa agua no se escurrió, esa agua se queda en los campos y es la base para un cultivo de invierno, ¿no es cierto? Entonces es como que lo ves, para mí lo valido en carne propia, ese cambio de paradigma, y me parece que cada vez más el que se lanza lo ve, y creo que la resiliencia del productor agropecuario argentino nos puede llevar a capturar esa oportunidad, que creo que se viene, ¿no? Gustavo, en lo que es exportación, ¿cómo se está preparando? Y lo que estamos viendo últimamente en cuanto a aranceles, y se mete un poco en la parte de sustentabilidad y todo, ¿cómo se prepara el mundo y cómo se prepara Argentina frente a esos cambios nuevos arancelarios? Bueno, yo pensé que íbamos a hablar de algo lindo, sustentabilidad, desarrollo humano. Tiene que ver. Pero bueno, vamos a hablar. Tenemos un personaje que volvió al planeta que se llama Trump, que todos los días nos da bastantes sorpresas. Yo siempre digo que el mundo está viviendo lo que es vivir en la Argentina, ¿no? Levantarse con una noticia, almorzar con otra y cenar con otra absolutamente distinta. Eso es hoy lo que está viviendo todo el planeta, básicamente. Entonces Trump se levanta, se pelea con China, a la tarde hace un acuerdo con Canadá y a la noche le manda un misil a Putin y al otro día a Zelensky. Eso en términos de comercio es absolutamente ineficiente. Primero porque Estados Unidos es la referencia de precio de todos los commodities. Entonces hoy Chicago ya no sabemos de referencia de quién es. Eso genera enormes inestabilidades. Segundo, los flujos de comercio. Cuando uno está planificando un programa de exportación a un lugar determinado para abastecer un mercado determinado, se encuentra que en el medio tenés un crecimiento de las tarifas que te sacan absolutamente del mercado. El comprador, porque estamos hablando de seguridad alimentaria cuando hablamos de alimentos, el comprador tiene que buscar rápidamente un segundo proveedor. Ahí aparece tal vez la Argentina o Brasil, claramente Brasil como principal potencial beneficiario y la Argentina tratando de seguirlo, pero tampoco estamos muy seguros si realmente podemos sentarnos a discutir comercialmente, porque tal vez mañana, cuando nos levantemos, ese país haya arreglado con Trump nuevamente, con lo cual hicimos todo un esfuerzo para venderle, cargar y tratar de comercializar y ya volvió a hacer un acuerdo con un tercero. Así que estamos viviendo un mundo a la Argentina, para entenderlo en términos prácticos, todos acá sabemos que estamos hablando, es muy complejo, muy difícil, y lo peor es que todos rompieron las reglas. Porque Argentina existe en términos agropecuarios, agroindustriales, porque hay reglas mundiales, que están en la Organización Mundial de Comercio. Están en Ginebra y que eso nos ha permitido crecer, desarrollarnos, llegar a muchos mercados, porque había reglas de juego comercial. Hoy esas reglas están, es un lugar divino, un castillo muy lindo enfrente del lago Le Mans, pero nadie presta atención de esas reglas. Y eso es muy dañino para nosotros. Potencialmente, tal vez mañana le vendamos a los mexicanos maíz, aceite de girasol, que siempre quisimos venderle y los americanos nunca nos permitían, pero el mundo va a entrar en crisis y no nos conviene porque nosotros necesitamos venderle al mundo para que nuestro país crezca. Así que te diría, en términos generales, el mundo está viviendo una experiencia plenamente argentina. Y nosotros los argentinos como que nos adaptamos a todas las situaciones. Pero bueno, la pregunta justamente iba por esto, ¿no? Porque el productor tiene que pensar en producir sustentable y en aplicar, digamos, todas las tecnologías como para que producir mejor y poder venderle al mundo, y tiene que pensar en otras cosas, ¿no? En esto que decís vos, en las políticas, no solo las locales, sino... Sí, esa es muy buen punto, digo, hay cosas que igual llegaron para quedarse y van a ser permanentes. Más allá que no podemos llegar a perder la referencia de precios internacionales y que la industria exportadora vaya a sufrir todo este tipo de vicisitudes, la no deforestación, el cumplimiento de la legislación laboral, no entrar en conflicto con las comunidades aborígenes, hacer mediciones y métricas comunes en cuanto a emisiones y captura de carbono, no van a cambiar. Con Trump o sin Trump, no van a cambiar. Entonces pensemos que no es temporal, no es coyuntural, es un proceso paulatino y tratemos de aprovecharlo porque estamos en una situación inmejorable en comparación con el resto del mundo. Santiago, que te veo afirmando. Sí, no, totalmente como dije hace un ratito, es una oportunidad que tenemos, inmejorable,
y además lo estamos haciendo, en general se está haciendo, hay que medirlo y hay que demostrarlo. Lo que tenemos que tener claro es cómo lo hacemos. Desde el sector productivo no estamos acostumbrados a este tipo de temas. Pero bueno, todo se aprende y hay empresas que lo están haciendo y colaboran y contribuyen para eso. Después, el beneficio que exista o no, casi que yo diría, va a ser una necesidad. Y ojalá que exista un beneficio. Porque uno, del lado productivo, dice, bueno, si yo hago todo el esfuerzo al final, ¿quién se queda con eso? O de otra manera, yo hago el esfuerzo, dejo de ganar, y eso no es cierto. Uno igualmente lo hace porque tiene un beneficio, por eso el tema que es negocio lo sustentable. Así que de cualquier otra manera de cualquier forma lo tenemos que hacer. El tema es saber cómo lo mostramos, digamos, ¿no? Y lo medimos. Hay estándares muy rigurosos en cuanto a los científicos que bueno, son bastante conocidos y bueno, el resto a veces hay que asociarse y demás para aprender, ¿no? Sí, no, complementando un poco. Nosotros hoy Dreyfus es muy grande en café a nivel mundial y a pesar de que, como comentaba Gustavo, la legislación europea atrasó un año la entrada en vigor, hoy estamos comercializando café de varias partes del mundo, cero deforestación a Europa, porque los consumidores europeos, aún a pesar de que la legislación no entró en vigor, quieren ese producto libre de deforestación. Y es ahí donde yo quiero reforzar un poco el mensaje de Gustavo de la oportunidad, porque Argentina y todo el hinterland de Rosario tiene una oportunidad que es única en el mundo, ¿no? Y yo combino la logística de Rosario, de puertos y BISEC, ¿no? Donde todos los exportadores y los productores nos pusimos de acuerdo en un único sistema de medición de los polígonos de los campos y de la historia de los lotes. Y eso lo comparo con Brasil, solamente con Brasil, donde un barco que llega al puerto de Paranaguá tiene que esperar, no sé, 30, 60 días para poder cargar porque hay una tremenda congestión. Imagínate el problema que es llegar a hacer la trazabilidad de los productos. O sea, estamos hablando de una congestión gigante sin siquiera comenzar a hablar de trazabilidad. Y en Argentina es todo lo opuesto. Estamos todos de acuerdo en una única metodología de trazabilidad que no pasa en otras partes del mundo y tenemos una logística muy eficiente. Lo veo a Gustavo con ganas de meter un bocadillo ahí. No, es que digo, nosotros pasamos siempre experiencias traumáticas en Argentina para ponernos de acuerdo. Es parte de nuestra cultura. Si no armamos lío no somos argentinos, naturalmente. Entonces cuando uno propone hacer un esquema colectivo de cadena de valor, siempre la mayoría de la gente dice, ¿cómo hago para destruirlo? En este caso tenemos que pensar que los demás no pueden. Y nosotros sí podemos hacerlo, y que le vamos a ganar mucho, pero no solamente pensar cuánto más me vas a pagar la tonelada que entrego mañana, sino cuánto más voy a ganar de mercado para poder seguir creciendo y agregarle todo ese valor adicional que hoy lo estoy perdiendo. Y me parece que esa es la gran virtud de todo este proceso. Mercedes. Sí, bueno, ahí hay algo que mencionaste que me parece para poner en valor, que tiene que ver con la fuerza de la red, ¿no? Esto de ponerse de acuerdo ya para los argentinos es como Disney. Entonces, la potencia que se le puede dar a los distintos ecosistemas de negocio, a poder impulsar y el no volver atrás, porque las normativas son muchas veces bastante volátiles, drásticas, vienen de golpe, vienen de prepo, y muchas cosas tienen que ver con incorporar cosas que llevan mucho tiempo madurar, ¿no? Esto de la sostenibilidad, en algún momento yo como agrónoma, cuando cursé la carrera y no soy tan grande, no se hablaba de sustentabilidad, no era un término que se explicara. Y madurarlo y entenderlo, no creo que sea tan fácil desandarlo, porque hay ya hoy un convencimiento de la forma de producir, de la forma de generar valor. Hay un impacto inmediato que es muy positivo a nivel local. Entonces no es que, bueno, si mañana cada uno puede hacer lo que quiere, yo dudo que se vuelva un esquema sin capitalizar lo ya andado, ¿no? Esto de que hoy el consumidor nos interpela la producción, cómo se produce y qué es lo que estoy comiendo.
bueno, como lo mencionó, los jóvenes, los que tenemos hijos adolescentes, hoy te miran con cara como diciendo, y eso que no es obvio. Y bueno, hace tantos años no era tan obvio. Creo que bueno, que hay que seguir batallando por que eso ocurra, más allá de los vaivenes, y bienvenido el mundo de vivir como en Argentina, ¿no? No está tan mal. Totalmente. Bueno, a forma de un poco de conclusión y de esto que mencionabas de la red, a la que le agradezco la oportunidad y a la que le agradezco este congreso que me parece que es muy valorado. Creo que las mujeres, cuando nos reunimos y cuando nos juntamos y cuando actuamos en red, somos mucho más poderosas. A mí me emociona verlas a ustedes apasionadas por lo que hacen en cada segmento de la cadena, no importa cuál, pero con una pasión que la verdad es que cuando yo las entrevisto, a mí me llevo más yo que ustedes. Así que, y creo que la mujer y las redes de mujeres tienen mucha potencia y mucha fuerza para llevar esto de la sostenibilidad adelante, y está absolutamente demostrado y lo vemos día a día. Así que sigamos trabajando por ello. Gracias a los que nos acompañan y bueno, y gracias a todos ustedes por escucharnos. Bueno, hola. Bueno, muchas gracias. Gracias a los panelistas. Los invitamos ahora a quedarse un ratito para sacar una foto del panel. Bueno, en general, agradecerles, la verdad que súper interesante el panel. Ya algunos preguntaron si había espacio, unos 5 minutos para preguntas. Pero bueno, desde la red, nada más quería recalcar que en base a lo que venimos acompañando a lo largo de los distintos paneles, de que justamente ustedes lo recalcaron, es un ejemplo que la sostenibilidad es un negocio, ¿no? También me parece que el ejemplo de lo que ustedes llevan adelante, que lo hicieron, o sea, muy claramente, la soja comparando con la del vecino, o bueno, el impacto que están teniendo con la ganadería, la algarroba con toda la producción forestal no maderable, que va mucho más allá de la algarroba como un escenario muy grande de innovación, donde todavía hay mucho para descubrir. Y bueno, y todo el contexto, ¿no? Global y de reglamentación que nos presentaba Gustavo. Yo creo que son un ejemplo a seguir, eso es lo que queríamos mostrar, esa era la mirada del Congreso, mostrar que hay oportunidad y que mucho ya se está haciendo, pero también los escuchaba y decía, bueno, en el panel ayer que tuvimos en el Banco Galicia, nos comentaban, por ejemplo, que hicieron una encuesta con productores sobre sostenibilidad y la mitad, el 50%, estaba totalmente convencido y el otro 50% no. Entonces, un poco la propuesta también era esa, es decir, hay mucho que ya se está haciendo, ustedes están convencidos de eso, lo están demostrando, bueno, ¿cómo contagiamos al otro 50%? ¿Cómo le mostramos que es una ganancia, que es un win-win, que el mercado global, digamos, es lo que pide? Y creo que ahí el cierre un poco también para ir conectándolo es contagiamos construyendo redes, ¿no? Haciendo alianzas. Entonces, a continuación de este panel, también para ir un poco invitándole a quedarse, se van a presentar otro proyecto concreto de intervenciones territoriales en distintos ámbitos, y después el día se cierra con un panel de redes, donde va a haber experiencia de distintas redes, desde CREA, Red de Chaco, a ver, lo miro ahí, ACA, Presid, me estoy olvidando de alguien, pero bueno, la construcción de redes, lo que pensamos que es la plataforma que va a permitir que experiencias como la de ustedes se puedan escalar y bueno, ir sumando, ¿no? Más para lograrlo. ¿Okay? Como acá decía Santiago, ¿cómo era? Vamos a ser los héroes de esta película. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, damos, no sé, Nanette, si querés ayudarme, si hay alguna pregunta, y mientras tanto que van pensando, lo que pidieron pregunta, la invito a nuestra compañera Pilu, allá la veo, fundadora de la red, obviamente, de nuestra, y para que también tenemos ahí unos pequeños presentes para los panelistas, y así que un ratito de preguntas y ya vamos a hacer el cierre.
No, esto que se están juntando cada vez más, por ejemplo, los campesinos. Yo tuve la experiencia, yo soy alumno de segundo año de la Facultad de Agronomía, estoy haciendo la tecnicatura, y fuimos a hacer una práctica profesionalizante de agroecosistemas campesinos. Es un grupo de profes que hace 20 años que están analizando toda esta problemática, y me enteré que hay ya como grupos nacionales en Argentina apoyando la sustentabilidad, porque el que más ama la tierra es el campesino colono, como en Misiones, que me quedé asombrado de que crece cualquier cosa. Es impresionante Misiones, lo amo, y la verdad que no me sentí que los productores, los campesinos son lo más, que hay que recontra respetarlos, y me alegro que los estén incluyendo, porque yo aprendí en 3 días lo que no aprendí en mi vida. Me contó tantas cosas. Roque, que está a 30 kilómetros, está en Pozo Azul. Fuimos a la Universidad Forestal del Dorado. Ahí los profes de Buenos Aires hacen el ensamble con Santiago de Liniers, con esto, bueno, no te quiero sacar tiempo, con todo eso. Y no, que te digo que ya hay una fuerza impresionante nacional de mujeres y de todos los grupos campesinos, como la CCTA de Misiones, Piraí, Santiago de Liniers, y vamos todavía. Esa es la idea. Bueno, aprovechando tanta experiencia, la verdad agradecida también de la participación, quisiera que nos den algunos inputs de cuáles serían los consejos que les podrían dar a las próximas generaciones de productores, ¿no? O si se plantearan en qué hubiesen hecho antes ustedes quizás, que hoy en día lo ven, o qué ideas innovadoras tienen en la cabeza como para saber hacia dónde va también el futuro, ¿no? Sí. Bueno, hablábamos hace un ratito y comentábamos como que el ambiente no estaba muy presente hace algunos años, ¿no? Y la verdad es que producir alineado con el ambiente, con indicadores que demuestren de que estamos mejorando, es la mejor satisfacción que podemos tener. Y eso se transmite en toda la organización y vienen los resultados. Yo creo que la innovación, porque en realidad no es innovación, es ciencia, pero eso de estar alineado me parece que es clave, ¿no? Tener claro un propósito alineando estos 3 factores. Me parece que es lo que motiva, es el motor de todo, ¿no? Y está bueno por ahí tenerlo presente, me imagino. Sí, yo creo que la agronomía de hoy es apasionante, ¿no? Creo que es muy diferente a por lo menos cuando yo fui en la facultad, que había que sembrar y después estaba el barbecho y volvíamos en la primavera. La verdad que hoy la evolución tecnológica, la innovación que vos mencionabas, Santiago, y la cantidad de recursos hace que sea un negocio interesantísimo, apasionante, porque uno puede medir todo el tiempo, ¿no? Y desafiar la productividad y desafiar la sustentabilidad, y en un mundo donde, y en Argentina también, donde tenemos récord de inscripción de productos biológicos todo el tiempo, cosa que no pasaba, y es una gran oportunidad. Hoy en Brasil, por ejemplo, todo el mundo hace aplicación foliar. En Argentina todavía está recién arrancando con la oportunidad. Creo que es buenísima para engancharse, porque no es la agricultura anterior donde era todo muy tranquilo. Creo que da para ponerse muy nervioso todos los días y desafiar los rindes todos los días, ¿no? Me gusta ver productores que están midiendo la cantidad de nitrógeno o de boro en la hoja y cuánto aplican la semana siguiente para desafiar aún más el rinde, con lo cual el techo todavía está muy alto y es apasionante. Muy bien, los invitamos a pasar aquí adelante. ¿Qué haces, Santi? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien. Qué genio. Qué lindo panel. Qué lindo. Me cae ahí. Bueno, se baja. No, obvio, ¿qué tengo que decir? Que entré
al auditorio, no podía creer que la cantidad de personas y bueno. La sustentabilidad no solo es negocio, sino evidentemente tiene amplísimo interés y me parece que también tiene otra externalidad buenísima, que es necesita más, incluye más, reclama más, demanda más. Así que lejos de ir acotando las posibilidades, seguimos ampliando. Así que qué lujo felicitarlos a ustedes y por seguir haciendo grande y creciendo a Red Mujeres Rurales. Che, perdón, pero no puedo dejarle decir que se acuerden de INTA, que estamos en todo el país para dar sustento a toda esta propuesta, ¿eh? Me hago la Vinti y hago una selfie. Ahí está. Me hago la Vinti y hago una selfie y se corresponde. A ver.